Hola amigos, el día de hoy les traigo un nuevo video que se titula Integral Indefinida. Este video es una continuación del video anterior que titulé ¿Qué es una antiderivada? Entonces tenemos que, considerando la notación de Leibniz, quien fue uno de los precursores del cálculo junto con Isaac Newton, cuando nosotros tengamos una función f minúscula entre un signo de este tipo que le vamos a llamar signo de integral, ¿sales? Y entre un dx que le vamos a llamar un diferencial de x, le estamos pidiendo la antiderivada general de esta función f minúscula, que como ya sabemos es una función f mayúscula de x más una constante c, que en este contexto le vamos a llamar constante de integración. Entonces, la antiderivada general de esta función f minúscula en la notación de Leibniz va a ser una integral indefinida. Bien, pasemos entonces a la siguiente diapositiva, donde tenemos una regla para utilizar cuando el integrando, es decir, esta función f minúscula, tenga una cierta estructura. Entonces nos dice, es precisamente un teorema y se llama la regla para la potencia. Esta nos dice que si r es cualquier número racional excepto menos 1, entonces la integral de x a la r de x es igual a x a la r más 1, es decir, a este exponente r. Así que es un número racional, le vamos a sumar más 1 y vamos a dividir este resultado entre r más 1 y le vamos a añadir la constante de integración. De esta manera entonces estamos encontrando la antiderivada general de x a la r, o en nuestra nueva notación estamos encontrando la integral indefinida de x a la r. Bien, aquí tenemos el ejemplo precisamente que habíamos visto con las antiderivadas. La función f minúscula era de la forma 4x a la 3. Entonces, como esta función aparece entre el signo de integral y el de x, lo que tenemos que hacer es sumarle al 3 un 1. Entonces tenemos 4x a la 3 más 1 y vamos a dividir entre 3 más 1 más la constante de integración. Simplificando un poco, sabemos que 3 más 1 es 4, entonces nos queda 4 entre 4, eso nos puede dar 1, y entonces podemos cancelar o simplemente decir que es 1, y el resultado final sería x a la 4 más c. Bien, en este siguiente ejemplo, el integrando es un poquito más complejo. Como ven, tiene tres términos. Entonces, una de las cosas que yo suelo hacer antes de integrar, independientemente del tipo de integrar, es tratar de simplificar el integrando, que es esto que está precisamente en azul. Entonces, el siguiente paso es simplificar. Para ello, dejamos este 3 en el numerador y este x al cuadrado que está en el denominador lo podemos subir como x a la menos 2, de esta manera. Recordamos entonces que el siguiente término era x a la 100, ese lo dejamos tal y como está, y finalmente este último término es raíz cúbica de x. Esta raíz cúbica de x la podemos expresar como x a la 1 entre 3. En general, si yo tengo cualquier número, por ejemplo, si es n el número, esto me quedaría como x a la 1 entre n. Todo esto multiplicado por el diferencial de x. Entonces, una vez que ya hemos hecho esta parte, podemos pasar al paso de la integración, utilizando el teorema de la regla de la potencia. Entonces, el primer término nos queda un 3 por x elevado a la menos 2 más 1, dividido entre menos 2 más 1, es decir, nos quedaría 3 por x a la menos 1 entre menos 1. El siguiente término es x a la 100, nada más tenemos que sumarle un 1 al 100 y dividir entre 100 más 1, que es precisamente esto. Finalmente tenemos x a la 1 entre 3.
1 tercio más 1 tendríamos que hacerlo, pero lo podemos hacer como 1 tercio más 3 tercios. Es precisamente lo mismo, entonces nos queda x a la 1 tercio más 3 entre 3 entre 1 tercio más 3 entre 3 más la constante de integración. En este punto la integral y ya está contestada, ya está resuelta. Podemos decir que este es el resultado. Ahora, a veces nosotros queremos simplificar un poquito más nuestras notaciones para que se vea de forma un poquito más agradable o más resumido, más sencillo el resultado. Entonces podemos seguir simplificando este resultado que ya tenemos. Entonces tenemos que este 3 lo podemos dejar tal y como está. El menos 1 que está en el denominador multiplica el 3, nos quedaría menos 3 por 1 entre x, porque esta x a la menos 1 la podemos poner en el denominador, ¿sales? Y nos quedaría de esta manera, menos 3 entre x. Aquí este término nos queda exactamente igual, nos queda x a la 101 entre 101 más x a la 1 tercio más 3 tercios. Entonces esto da x a la 4 tercios, 3 tercios más 1 tercio es 4 tercios entre 4 tercios. Todavía en este punto podemos simplificar este último término. Este 4 tercios lo podemos poner como 3 entre 4, aplicando la regla del cociente o lo que se conoce entre los estudiantes como la regla de la tortilla, ¿sales? Entonces esto nos daría 3 entre 4 por x a la 4 tercios. Si todavía queremos llevar este término a la forma de una raíz, lo podemos hacer. Aquí precisamente tendríamos x raíz cúbica de x a la 4, es decir, tendríamos este resultado. Entonces tenemos los tres términos que salen de la integración más la constante de integración. Bien, pasemos a un último ejemplo donde quiero poner en discusión lo que es, o más bien la importancia de la variable de integración. En este ejemplo tenemos la integral de x al cuadrado diferencial de z. Ojo, en este ejemplo z es la variable de integración, entonces x al cuadrado, la variable x, es una constante dentro de esta integral, por lo tanto la podemos sacar fuera del signo de integración o fuera de la integral, y lo que nos queda como integrando es nada más el diferencial de z. ¿Ok? Entonces continuamos resolviendo esta integral, bajamos el x cuadrado, esto es igual a x al cuadrado, por el resultado de esta integral. El resultado del diferencial de z es z más la constante de integración. Entonces este es el resultado de esta integral. Ahora, si multiplicamos x al cuadrado por z, obtenemos este primer término más x al cuadrado por c. Obtenemos lo que hemos definido como k, lo cual estamos llamando como una nueva constante de integración. Al final yo sé que x cuadrado por c sigue siendo una constante, entonces yo le puedo llamar de otra manera. ¿Cómo yo sé que este resultado es correcto? Bueno, pues recordamos que si yo derivo el resultado de esta integral con respecto a la variable de integración, me tiene que dar el integrando. Entonces es precisamente lo que estoy ilustrando en esta parte. Cuando yo derivo esto, el z es la derivada de este primer término, nada más me da x al cuadrado, porque la derivada de z con respecto a z es 1, entonces me queda x al cuadrado más la derivada de k con respecto a z, pero k es una constante que no depende de z, entonces esto me da 0. Entonces esto me dice que cuando derivo el resultado de la integral, obtengo lo que es el integrando, y esto me indica que el procedimiento ha sido correcto. Bueno, hasta aquí voy a dejar este video. Espero hacer un tercer video donde veamos algunos otros ejemplos de solución de integrales indefinidas con diferentes integrandos. Hasta luego.